rugido del dragón relámpago. Capítulo 66. El pozo de Gaia, 2. Así que esto es Ryugenzawa. Dije después de 20 minutos de silencio absoluto, aparte del ruido ambiental del bosque y de nuestro viaje a través de él. Habíamos desembarcado hacía un rato, y nadie cuestionó que el tren hubiera tenido algunos problemas cuando lancé mi poder eléctrico contra el aspecto demoníaco de la maldición de Ranma. Supongo que tenía sentido. No oyeron los gritos infernales que emitió. Y desde luego, no lo vieron. Me aseguré de ello. ¿Quién sabía lo que habría pasado si hubiera entrado algún idiota? Lo sé, asintió Ranma con ironía, rascándose la nuca con irritación. Ahora mismo estamos más perdidos que el mismísimo niño perdido. Le lancé una mirada extraña, sin comprender realmente de qué estaba hablando. Ryoga, aclaró. Tiene un pésimo sentido de la orientación, explicó Ranma, y yo lo miré con escepticismo. ¿Qué tan malo podría ser? Pregunté. Es capaz de perderse dentro de una casa, dijo Ranma, pellizcándose el puente de la nariz. Una vez, se pasó todo el día intentando encontrar la salida, solo para acabar siempre en el baño. ¿Cómo? Pregunté incrédulo, y obtuve como respuesta un encogimiento de hombros. Fue entonces cuando me invadió una sensación repentina. Era bastante extraña, casi incómoda, como estar en una sauna. La energía ambiental era muy alta, casi opresiva. ¿Sientes eso? Dijo Ranma, sintiéndose a la vez alerta y confundido. Sí. Comenté, dando un paso atrás, mientras la sensación se disipaba. Di un paso adelante. Pero volvió con más fuerza que nunca, un peso que me oprimía los hombros. Dije, comprendiendo por fin qué era este fenómeno. Al menos vamos por el camino correcto. Hemos cruzado el umbral de este lugar, lo que significa que el pozo de Gaia está más adelante, muy probablemente. Es decir, los demonios nos atacarán pronto. Ranma asintió y, con sorprendente facilidad, se sacudió la inquietud que sentía, adoptando una expresión fría y calculadora. Ni siquiera sabía que tenía ese potencial, guau. Unos minutos después, y sin incidentes. Seguimos avanzando entre la espesa maleza, evitando a algunos de los animales más salvajes, que de alguna manera eran mucho más grandes. El propio Ranma casi salió corriendo de un gato montés bastante gigantesco en cuanto lo vio. No quiero hablar de eso, dijo el chico, con la mirada un poco más seria tras aquel desastre. Asentí con la cabeza y le dejé su privacidad, ya que no me correspondía exigir respuestas, y ese tipo de preguntas no tenían nada que ver con el propósito para el que estábamos allí. El objetivo era salvar a su prometida Akane y, posteriormente, encontrar el espejo llamado Shimmer. Después de haber curado la maldición del chico, parecía ansioso por recompensarme, así que pensé en involucrarlo en esta misión. Por lo que pude ver, era bastante fuerte. Aunque lo venciera en una pelea, dudaba que fuera débil en absoluto. Simplemente lo superé con una fuerza abrumadora antes de que pudiera reaccionar. Probablemente, era de esas personas a las que les gusta prolongar las peleas. Simplemente aumentaba su fuerza muy lentamente hasta igualar la de su oponente, alargando así el combate. Yo, por otro lado, siempre quise terminar las disputas con rapidez y eficacia. Filo al corazón. Puño rompedor a puntos vitales. Cuchillas relámpago para el mismo propósito. Alabarda celestial para destruir escudos. Onda de trueno para golpear indiscriminadamente a todos los enemigos a mi alrededor. Rugido para aniquilar a la oposición. Todos mis ataques estaban diseñados para la máxima destrucción de otros humanos y humanoides, aunque algunos otros estaban destinados exclusivamente a combatir criaturas gigantes como dragones. No había piedad. Un golpe de cualquiera de ellos podía ser letal para cualquiera y cualquier cosa, incluso para seres más poderosos, en ocasiones. El único que había aguantado todo lo que tenía para ofrecer y seguía adelante era el mismísimo emperador de los demonios, Mundus. Parecía estar en un nivel completamente diferente al de sus secuaces, enfrentándose fácilmente a Dante, Vergil y a mí estando debilitados, y aún así ganando con facilidad. Era algo irreal, y estaba a punto de entrar, por así decirlo, en la guarida de sus antiguos empleados. Una de ellas era una deidad terrenal llamada Orochi. Concéntrate, amonestó Baltasar. Bien, respondí siseando, sintiéndome un poco avergonzado y incómodo por haberme distraído en territorio enemigo. Fue entonces cuando el olor comenzó a llegar a mi nariz. Era un hedor que ya me resultaba familiar, aunque realmente deseaba no serlo. El olor penetrante a sangre aún flotaba en el aire.
Inhalé un poco, intentando localizar la fuente del olor, pero no tenía ni idea de cómo seguir algo así. Adiviné al azar dónde parecía ser más fuerte el olor y comencé a caminar en esa dirección. Ranma simplemente me miró de forma extraña, se encogió de hombros y siguió adelante. En realidad no sabíamos a dónde íbamos, pero separarnos solía ser la peor idea. Separarse solo era una opción en ciertas situaciones. Sin embargo, en general, la unión hace la fuerza. Era una de las tácticas más básicas del reino animal. Los depredadores siempre lo pensaban 2 veces antes de atacar a una manada entera de ñus o cebras, etc. El olor se hizo más fuerte. Nos acercábamos a la fuente. Aparté una última rama antes de salir de la maleza y nos encontramos en un gran claro cubierto de hierba, con la enorme entrada de una cueva frente a nosotros. Habría sonreído si no hubiera visto la fuente del olor. Muchos de los gigantescos animales que habíamos visto antes yacían golpeados, ensangrentados y completamente destrozados en el claro cubierto de hierba que teníamos delante. Y, a la entrada de la cueva, yacía un perro gigante de 3 cabezas inconsciente. Un cerbero como Fluffy, no como el diablo de hielo de Temen ni Gru. Ranma y yo pasamos junto a los animales maltratados, echándoles un vistazo rápido, solo para asegurarnos de que no se levantaran de un salto y nos atacaran, antes de dirigirnos hacia el cerbero. ¿Qué demonios es esto?, dijo Ranma cuando nos acercamos lo suficiente. Lo tocó sin importarle nada. No se movió. Está completamente apagado. Dije con un silbido fuerte que tampoco lo despertó, antes de explicarle la situación a Ranma. Es un cerbero. Como el perro del infierno griego que protege la entrada al inframundo. Ranma arrugó la cara confundido mientras caminábamos lentamente junto a la criatura, hacia la cueva. Fruncí el ceño al oír ese término, recordando las bestias que rodeaban a los Leananside en todo momento. Ahora esas cosas eran perros del infierno. Sí, basándome en ese mito, respondí en voz baja mientras la luz daba paso a la oscuridad al adentrarnos más en la cueva. Saqué mi varita y recité lumos. La punta de mi varita se iluminó, proyectando luz en mi entorno inmediato. Había aún más animales inconscientes. Gytrases, para ser exactos. Perros blancos, grandes, feroces y nocturnos. ¡Vaya! Oí exclamar a Ranma alarmado, mirando a su alrededor frenéticamente. Lo sé, dije, imitando el comportamiento del artista marcial y buscando amenazas por todas partes. Satisfecho de que, por el momento, estábamos a salvo, examiné los cuerpos de las criaturas en busca de cualquier señal de daño. Cada uno de estos perros presentaba pequeños moretones. ¿Daños causados por puñetazos y patadas? No estaba seguro. Son heridas bastante pequeñas, comenté mientras Ranma también empezaba a examinar a los animales. Dijo Ranma con aire de entendido, dándole una palmadita al perro en el moretón, lo que provocó que gimiera incluso estando inconsciente. Reconozco este patrón de moretones en cualquier parte. Akane ha dejado su huella por aquí. ¿Sí? Dije asombrado. Derrotar a un cerbero a puñetazos no es tarea fácil. ¿Me estás diciendo que su fuerza bruta acabó con todos estos animales? Claro, para alguien de mi nivel, un cerbero era solo una broma a estas alturas. Un edge bien colocado podría arrancarle el corazón. Un par de breakdownfish en sus 3 cabezas también lo incapacitarían, si no lo mataran directamente. Aún así, dejar inconsciente a un cerbero solo con fuerza bruta, bueno, Ranma asintió, con los ojos brillando de diversión y un atisbo de orgullo. Sí. Entre nosotros transcurrió un instante, compartiendo la diversión y la incredulidad ante la situación. Rompí el momento. Vamos a buscarla. No podemos dejar que se divierta sola, ¿eh? El largo túnel finalmente desembocó en una cámara cavernosa increíblemente grande dentro de la montaña. Y lo que vimos fue simplemente impresionante. Todo esto, aquí. Dije con los ojos muy abiertos, cancelando mi encantamiento de relámpago y guardando mi varita en el bolsillo, mirando fijamente la escena que teníamos delante. ¿Qué demonios? Todo un bioma dentro de las montañas y el subsuelo Baltazar Siseo. Increíble, ni siquiera tengo palabras adecuadas, dijo Ranma, mirando fijamente las estructuras que teníamos delante. Era una caverna gigantesca, tan alta como 3 rascacielos, solo que descendía en lugar de ascender, y tan grande como 10 campos de fútbol. En la cima de esta caverna había una enorme fuente de luz, del mismo color que el sol oscuro del infierno, que proyectaba su luz antinatural e impía sobre todo lo que se encontraba debajo.
El aire estaba cargado de niebla y humo que emanaba de incendios que ardían con furia entre largos ríos de lava que se extendían abajo. El olor era casi insoportable, pero logré controlarme. Casi paradójicamente, pude distinguir un bosque de aspecto primigenio, justo al lado del maldito magma, así como algunas estructuras más allá que parecían templos de algún tipo, aunque no estaba del todo seguro, ya que el humo y la niebla me impedían determinar completamente la situación. Gaia Pit, en efecto. Murmuré. Dirigí mi mirada hacia la derecha. Un sendero largo y sinuoso que descendía constantemente, pasando por algunos edificios que bordeaban la caverna, puestos de guardia, supuse, antes de adentrarse en una cueva subterránea. Mi mirada se desvió hacia abajo, divisando la salida al fondo, que conducía a un bosque de aspecto sombrío. Esta estúpida hada y sus peticiones imposibles. ¿Tuve que pasar por todo esto solo por un estúpido espejo? Bah, no había tiempo para llorar por todo esto. Reacciona, Potter. Me pellizqué el puente de la nariz y suspiré. De acuerdo, dije, tanteando el terreno con mi lightning antes de hacer algo precipitado. Los tentáculos de poder se deslizaron desde mi cuerpo, saboreando el aire viciado que los rodeaba antes de expandirse hacia afuera. Me estremecí cuando mi energía chocó contra una barrera, situada a unos 10 metros por debajo de nuestra posición actual. Parece que si saltamos desde aquí, seremos aniquilados por una especie de barrera, dije, extendiendo el brazo lo más que pude. Se extiende bastante, más allá de mi alcance, así que supongo que abarca toda la zona. Defensa contra ataques aéreos. Ranma asintió, comprendiendo el concepto, mirando el sinuoso camino con una mezcla de preocupación y esperanza. Probablemente pensando en la posibilidad de que Akane saltara al vacío mucho antes de que llegáramos. Tiene sentido. Vamos, dije, y comencé a avanzar por el sendero, con Ranma siguiéndome de cerca. En un minuto llegamos al primer puesto de guardia y nos acercamos con cuidado a la gran estructura. Pensé que sería algo sin importancia, pero al parecer, con las prisas, calculé mal el tamaño del lugar. Aún así, el sitio no parecía tener nada de especial. Simplemente habíamos caminado por un camino de tierra oscuro, iluminado por unas pocas antorchas que proyectaban su luz sobre la sencilla estructura de una sola planta junto a una pequeña puerta. Realmente, nada parecía estar fuera de lugar. Obviamente, en respuesta, mi cuerpo se tensó por reflejo. Algo no anda bien, comentó Ranma, acercándose con cautela a la puerta. Esto es demasiado fácil. ¿Para qué tener una puerta sin vigilancia? Cualquiera de nosotros podría abrirla. Asentí con la cabeza, pero no me dirigí hacia la puerta. Extraño, sentía que el suelo bajo mis pies estaba blando y húmedo. Miré hacia abajo y vi tierra intacta, pero aún así se sentía blanda y húmeda. Quizás el suelo era así, aquí, empecé a decir, pero me detuve al darme cuenta de lo tonto que sonaba. Aquí no había agua. Este lugar estaba lleno de lava y fuego. Ni en sueños, y no es un juego de palabras, iba a pisar barro ahora mismo. Fue entonces cuando sentí que las náuseas aumentaban en mi estómago. Eso también fue bastante extraño, y un poco confuso. Pisé algo blando y sentí náuseas a pesar de no haber visto, oído ni olido nada fuera de lo común. Mi cuerpo se fue tensando cada vez más con el paso del tiempo. Fue entonces cuando lo entendí. Ilusión. Siseó Baltazar casi al mismo tiempo que yo comprendía la situación en la que nos encontrábamos. Salta. Grité, y salté tan alto como pude, Ranma imitando mi movimiento. Al mirar hacia abajo, vi cómo la escena se agrietaba y se rompía, antes de derrumbarse y revelar el campo más sangriento que jamás había visto en mi vida. Más sangriento que la guarida de los vampiros de la Corte Roja. Una luz tenue se proyectaba sobre un suelo tan empapado de sangre que casi parecía tierra de Marte. Fue entonces cuando el olor llegó a mi nariz hipersensible y comprendí de dónde provenían mis náuseas anteriores. Además de la abundante sangre, también pude oler diversos fluidos corporales mezclados con el hedor penetrante y empalagoso de la descomposición. Estaba absolutamente asqueroso, y habíamos estado caminando por ahí sin preocuparnos, completamente ajenos a ello. Lo más extraño fue que la sangre comenzó a converger en varios puntos alrededor del lugar donde Ranma y yo aterrizamos. ¿Qué es esto?, preguntó Ranma rápidamente, ya en posición de combate. No respondí, simplemente observé cómo se desarrollaban los acontecimientos. De la tierra ensangrentada surgieron las criaturas más horribles que jamás había visto. Sus brazos y piernas eran tan rojos como la sangre de la que habían sido creados. ¿Y el resto de sus cuerpos? De un blanco casi puro.
De sus espaldas sobresalían espinas rojas y dentadas. Eran de complexión robusta, pero aún conservaban una apariencia casi esquelética. Nos miraban fijamente con ojos completamente blancos, merodeando a nuestro alrededor como una manada coordinada, mostrándonos sus colmillos ensangrentados. Tuve unos instantes para examinar sus armas. Guadañas hechas de energía pura de color blanco rojizo, que vibraban mientras los monstruos avanzaban, casi volando hacia nosotros con rugidos inhumanos que me pusieron los pelos de punta. Me agaché para esquivar el primer golpe, escuchando el suave zumbido del arma al impactar contra el aire. El demonio gruñó antes de girar con su guadaña, aprovechando el impulso del golpe inicial para potenciar la patada que me propinó en el abdomen. Me alejé del alcance, antes de volver a la carga con un golpe, un taladro giratorio furioso de relámpago blanco azulado que se clavó en su costado, haciéndolo chillar de dolor mientras se oía un fuerte chapoteo, mi cara rociada con la inmundicia de la que estaba hecho. El monstruo se agitó y se desplomó contra mi cuerpo. Estaba muerto. O eso creía yo. La masa de sangre se disolvió, formando rápidamente un charco debajo de mí. Había una luz brillante detrás de mí, y lo único que pude hacer fue darme la vuelta y esquivar las ondas crecientes de energía roja que se dirigían hacia mí. Explotaron con gran estruendo, abriendo profundas hendiduras en la roca que tenía detrás. No sufrí daños materiales, pero la experiencia fue, cuanto menos, impactante. No era un hombre débil, ni mucho menos, pero la cantidad de fuerza que contenían esos golpes no era para tomársela a la ligera. Si alguno de ellos me hubiera tocado, habría sido grave, no del tipo me golpeé el dedo del pie, sino del tipo mi brazo estaba ahí hace un segundo. ¿Qué eran exactamente esas cosas? Pueden lanzar energía desde sus guadañas. Oí gritar a Ranma, seguido inmediatamente por el sonido de un chillido de dolor cuando el suelo tembló por un fuerte impacto. Me giré y vi al demonio que acababa de derrotar salir del charco de sangre como si no lo hubiera tocado. Le acompañaban 4 de sus compañeros, rodeándome como una manada de hienas a una presa débil. Tengo uno mejor. Dije mientras golpeaba su guadaña con una espada relámpago. Se disuelven y vuelven a la superficie después de que los matas. Escuché una fuerte maldición en japonés como respuesta. Habría sonreído si no hubiera estado demasiado ocupado intentando repeler a 4 de estas monstruosidades a la vez. Si hubiera habido espectadores presenciando esta pelea, habrían visto una danza de espadas verdaderamente intrincada y letal, acentuada por brillantes destellos rojos y azules, y el ocasional golpe sordo cuando los demonios comenzaron a sucumbir a mis poderes. Desde mi punto de vista, sin embargo, fue un auténtico desastre. Tenía que predecir con precisión los ataques de 4 monstruos diferentes, cada uno atacando desde un lado. Eso significaba que no sabría qué hacía la mitad de ellos, ya que no tenía ojos en la nuca, pero parecía que lo estaba haciendo de maravilla. Esquivé un tajo vertical descendente de esas guadañas de energía, antes de patear al demonio que la sostenía, mientras simultáneamente agarraba su guadaña de energía y se la arrebataba de las manos. Sentí su poder pulsar contra el mío mientras clavaba la hoja en el cerebro del demonio. A diferencia de antes, no se disolvió. En cambio, convulsionó y chilló, antes de ceder y caer con un golpe seco. Sonreí con malicia y me enfrenté a los demás. Sus propias armas pueden matarlos. Grité mientras la lucha, que antes había sido difícil, se convertía en una masacre unilateral en un abrir y cerrar de ojos. Se defendieron, sin duda lo hicieron, pero ahora que mis golpes surtían efecto, ya no era una pelea, observé mientras blandía el arma horizontalmente, partiendo a través de los 3 restantes, sus torsos se desprendieron por la cintura y la sangre salpicó por todas partes. Hice una mueca y esperé a que terminara el chorro de spray antes de agarrar mi varita y agitarla hacia mí misma. Casi de inmediato, la sangre y otros fluidos desaparecieron de mi cuerpo, devolviéndome a mi estado anterior de limpieza. A un lado, vi a Ranma rematando a su último oponente, esquivando sus golpes con agilidad antes de agarrar al demonio y arrojarlo por el acantilado, donde cayó sobre la barrera y se desintegró en un instante. Pasaron unos segundos, y agité mi varita sobre el cuerpo del otro guerrero, seguro de que habíamos resuelto el problema. Una rápida mirada al suelo bajo nuestros pies reveló que había vuelto a ser un suelo marrón oscuro, purificado de la corrupción que alguna vez lo cubrió. Gracias, dijo Ranma secamente, mirando a su alrededor con cautela mientras ambos avanzábamos, y las guadañas que habíamos tomado de esos monstruos se desmoronaban en polvo en nuestras manos. Parece que los tenemos a todos, comenté mientras comenzábamos a avanzar.
Sí, pero, Ranma dejó la frase inconclusa. Yo sabía lo que quería decir. ¿Dónde estaba Akane si esta era la única manera de pasar? Quizás burló a los guardias anteriores y se adentró más. Respondí a su pregunta tácita. No hay forma de saberlo con certeza. Es posible que ni siquiera esté aquí. No, definitivamente está aquí, dijo Ranma. Es demasiado terca para rendirse, esa marimacho tan poco atractiva. Cerré la boca y me limité a asentir con la cabeza ante sus palabras mientras llegábamos a la cueva subterránea que teníamos delante. A diferencia de la entrada, esta cueva estaba iluminada con antorchas, lo que permitía ver dos senderos separados. Lo juré. Separarse siempre es malo. Me pasé la mano por el pelo, sin saber cómo continuar. No hay otra opción, dijo Ranma antes de dar un paso adelante. Mira, lo interrumpí. No tienes que hacer esto, ni siquiera para saldar tu deuda conmigo ni nada por el estilo. Aún puedes echarte atrás. El otro chico me miró sorprendido antes de sonreír. Puede que Akane siga aquí. Dijo simplemente. ¿Acaso hacía falta decir algo más? De acuerdo, asentí. Lo entiendo. Solo, cuídate. Estos demonios se alimentan del miedo y de tus debilidades. Las usarán en tu contra. Harán cualquier cosa para obtener ventaja. No juegues con ellos. Simplemente mátalos y sigue adelante. G. Ranma se llevó el puño al corazón y esbozó la sonrisa más arrogante que pudo. Hará falta mucho más que eso para derribarme. Le devolví la sonrisa y seguí mi camino. No te mueras ahí fuera. Tenemos una revancha, ¿recuerdas? ¿Sí? Le oí gritar mientras me adentraba cada vez más en el túnel. Miré hacia atrás un instante, sopesando la conveniencia de la idea, antes de negar con la cabeza y seguir adelante. Es extraño, Baltazar siseó mientras el largo camino giraba a la derecha. ¿Qué es? Pregunté, pasando la mano por el muro de tierra, antes de sacudirla. No estoy muy seguro, dijo Baltazar. Me siento tranquilo, como si acabara de llegar a casa después de mucho tiempo en el extranjero. ¿Casa? Repetí confundida. ¿Cómo? Nunca has estado aquí antes, ¿verdad? No, negó Baltazar. Y eso es lo que me inquieta. Me he sentido así desde que bajamos de ese tren. Reflexioné sobre las palabras de la víbora mientras continuaba mi camino por los largos y sinuosos túneles, antes de llegar a lo que parecía ser una gran caverna. El sendero que tenía ante mí terminaba abruptamente, dando paso a una caída vertical hacia un pozo lleno de lava. Retrocedí un poco, sin disfrutar particularmente de las oleadas de calor que desprendía la roca fundida de abajo. Si hacía tanto calor desde aquí, entonces allá abajo debía de ser horrible. Pero, aunque no había puente ni camino, sí había muchas rocas flotantes que se movían siguiendo patrones que no lograba comprender del todo. Subían, bajaban, iban a la izquierda y a la derecha, formando círculos, triángulos, cuadrados y otras figuras similares, y cada roca cubría a la otra antes de que pudiera determinar completamente sus trayectorias. Podrías simplemente sobrevolar los obstáculos que se interponen en tu camino, señaló Baltazar. Podría haber intentado saltar al principio, y me habrían desintegrado en el momento en que toqué la barrera. No estuve de acuerdo, saqué mi rayo y traté de tantear la habitación en busca de trampas y demás. Allá. Sentí algo por una fracción de segundo, pero rápidamente lo desvanecí, como si me hubiera sorprendido la presencia de otra cosa. Sin duda había una criatura o algún tipo de entidad aquí. Estaba vivo y, por lo que pude percibir, era consciente de mi presencia. Después de eso, las rocas empezaron a volar siguiendo un patrón completamente diferente, me informó Baltazar. Miré. Tenía razón. Algunos seguían flotando, otros cambiaron drásticamente sus movimientos. Desplegué mi poder. Eso fue un error. Todas las piedras que volaban dejaron de moverse cuando sentí que se me erizaba el vello. Casi me sentí como en esos momentos en que dices algo estúpido en clase y todos se giran para mirarte. Toda la sala era consciente de mi presencia. Una de las rocas salió disparada hacia mí a gran velocidad, tan alta que ni siquiera mi entrenamiento con el puño de castaño fue suficiente, obligándome a lanzar el escudo de varita más fuerte que pude. Justo a tiempo, mi escudo protector resistió el impacto de la roca, que me lanzó hacia atrás y se hizo añicos al chocar contra mí. Rodé para amortiguar el golpe, haciendo una mueca de dolor en el codo izquierdo. Probablemente me raspé. Tras unos segundos más de volteretas, finalmente me quedé quieto. Conmocionada, respirando con dificultad, con algunos cortes, pero bien. No volvamos a intentarlo, dijo Baltazar.
Tienes razón, me levanté, sacudiéndome el polvo y revisándome. Parece que vamos a tener que hacerlo por las malas. Retrocedí hasta el borde y observé el circuito de obstáculos. Las rocas habían reanudado sus movimientos aparentemente aleatorios, y me costaba encontrar un patrón. Cualquier uso de poder mágico volvería a activar el hechizo en la habitación. Podría intentar abrirme paso a la fuerza, destruyendo todas las rocas a mi paso, pero ¿quién sabía qué más me deparaba en la habitación? Siempre podías dar marcha atrás, añadió Baltazar. Eso nunca fue una opción, repliqué, intentando aún comprender todo lo que ocurría en aquella habitación. Puede que Shimmer esté siguiendo este camino. También es posible que el otro lleve a un callejón sin salida, o a un lugar completamente distinto. Simplemente no lo sabemos, y tengo la sensación de que el tiempo corre en nuestra contra. Pasó un instante y Baltazar me dedicó algo parecido a un suspiro de resignación. Tienes razón, dijo Baltazar. No queda más remedio que seguir adelante. Seré un par de ojos más. Asentí con gratitud. Tenía la sensación de que los necesitaría. Observé las rocas durante un minuto más antes de hacer mi primer movimiento. Un simple salto sobre la primera. Se hundió un segundo antes de retomar su trayectoria anterior, soportando mi peso sin dificultad. Unos segundos después, salté hacia arriba, tan alto como pude, alcanzando una de las rocas superiores, usándola como trampolín y aterrizando sobre una roca giratoria en forma de T con bordes muy pequeños, lo que me obligó a usar los brazos para mantener el equilibrio correctamente. No podía quedarme aquí mucho tiempo, o el vértigo por sí solo acabaría conmigo. Divisé mi siguiente parada y calculé el salto a la perfección. No podía permitirme que me golpearan las numerosas rocas más pequeñas que había en mi camino y arruinaran mi trayectoria. Luego, salté hacia adelante con tanta fuerza que la roca en forma de T salió disparada sin control, estrellándose contra la pared que tenía detrás, y el impacto provocó un eco a través del pozo y las cuevas. Aterricé sin problemas y respiré hondo antes de reevaluar mi situación. Estaba a 3/4 partes del camino. Espera, ¿era solo yo o las rocas se movían aún más rápido que antes? La velocidad ha aumentado, confirmó Baltazar. Me temo que usar el rayo para saturar vuestros nervios también provocaría la ira de todos. Por suerte, los patrones siguen siendo los mismos, así que las probabilidades aún están a nuestro favor. Asentí con la cabeza, divisando la roca en particular a la que quería subir, una elíptica que me llevaría al final. Para llegar a ella, tenía que saltar sobre otras 4 rocas grandes. Por suerte, estaban flotando en el sitio, como una especie de escalera. Esperé el momento justo antes de subir los escalones con facilidad. Antes de que pudiera siquiera pensar esto fue demasiado fácil, la tercera roca sobre la que aterricé se desplomó repentinamente hasta el fondo de la caverna, arrastrándome con ella. Mierda. Era una trampa. No hay opción. Mejor ser usado como blanco de práctica que ser cocinado vivo por el magma que se acercaba inexorablemente. La luz azul de los alfareros respondió a mi llamado, llenando mi cuerpo de poder mientras creaba puntos de apoyo en el aire, saltando de uno a otro a un ritmo frenético para llegar al final de la habitación. Aplasté y destrocé todas las rocas que se interpusieron en mi camino, resistiendo el embate mientras seguía ascendiendo. Entonces, se detuvo. Las rocas volvieron a congelarse, antes de precipitarse todas al fondo. Un último salto, y llegué al otro lado, con varios moretones y dolores, sin aliento, sudando como una bestia peluda, pero lo logré. O eso creía yo. El suelo tembló una vez más mientras, por alguna razón, la luz se intensificaba cada vez más. «Harry», dijo Baltazar con urgencia mientras el aire se volvía cálido y el olor a azufre llegaba a mi nariz. «Esto no ha terminado». Me puse de pie en un instante, a pesar de mis dolores y mi cansancio, y miré hacia el fondo del pozo. Reprimí una maldición. La lava subía. Peor aún, en su centro, las rocas formaban una especie de rostro. O lo que fuera que se pudiera considerar un rostro. «Eres mía». Una voz grave sacudió la habitación mientras la lava subía cada vez más alto, casi alcanzando mi nivel. «Probablemente deberíamos correr». Baltazar empezó a hablar, pero yo ya estaba corriendo cuando terminó, con un río de roca fundida al rojo vivo a mis espaldas. En ese momento, solo pude pensar en una cosa. Que te jodan, Leanan Side. En otro lugar, en el nunca jamás, el hada en cuestión sonrió al oír las maldiciones frenéticas de otro humano interesante, además de Harry Dresden, su propio ahijado.